Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. El genial gran maestro español José Pepe Cuenca, conocido por muchos más que todo por sus extraordinarias narraciones en los grandes torneos a nivel mundial, se encuentra jugando en estos momentos un fuerte torneo cerrado conocido como el Roquetas Masters, un torneo entre 10 jugadores a round robin, un ritmo de juego de 90 minutos más 30 segundos de incremento. Pero en la primera partida a Pepe le tocó contra el gran maestro ucraniano Vasily Besuk, un jugador bastante fuerte, quien le propinó una tremenda derrota. Y en un momento en donde Pepe realmente parecía que ya se encontraba bien, comete un grave error y recibe uno de sus famosos ratatatata, pero en contra. Y termina perdiendo la partida inevitablemente. Veamos lo que sucedió en esta partida del Gran Pepe, que con piezas blancas inicia la partida con D4, caballo F6 del ucraniano, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4 y D6. Estamos en una defensa india de rey. Caballo F3, enroque y alfil E2. Fíjense que estamos en una variante clásica. Caballo A6, enroque, E5 y alfil E3 de las blancas. Fíjense que esta línea es completamente teórica, aunque parece que aquí, luego de la jugada E5, las negras están entregando un peón, realmente no es así, ya que después de D por E5 vendría D por E5, dama por D8, torre por D8, y si caballo por E5, parece que la blanca gana un peón, pero las negras tienen el recurso caballo por E4 y fíjense que recuperan el peón y el caballo de E5 se encuentra en estos momentos amenazado por el alfil de G7. Así que realmente las negras no regalan ningún peón en esta línea. Pero en vez de eso, Pepe Cuenca juega alfil E3, una jugada de desarrollo normal. C6, torre 1, dama E8 y D5. Las blancas deciden rápidamente cerrar el centro y ahora las negras deben decidir si capturar o bloquear igualmente con C5. Caballo G4, esta jugada la hacen primero para tratar de deshacerse del alfil de casillas negras, en teoría el mejor alfil de las blancas. Y alfil G5, en estos momentos era un poco mejor la jugada alfil C1, reservando este alfil en esa diagonal, cumpliendo dos funciones. No deja que el alfil negro mejore su situación por la casilla H6 y además defiende el flanco de dama. En vez de eso, Pepe juega alfil G5, F6 de las negras y alfil H4. Nuevamente era un poco mejor alfil C1. C5. Fíjense que las negras deciden cerrar y ahora las cosas se van a poner interesantes por ambos flancos. Caballo D2, caballo H6 y A3. Por supuesto, las blancas, como es normal en este tipo de aperturas, va a intentar atacar por el flanco de dama jugando B4, abriendo la columna, por ejemplo, intentando meter las torres por allí. Y las negras también podrían jugar F5 e intentar atacar por el flanco de rey. Caballo F7, torre B1, alfil D7, B4, B6. Hasta este momento parece que las blancas están bien, de hecho comienzan el ataque primero por el flanco de dama, mientras que las negras todavía no han hecho nada por el flanco de rey. De hecho Pepe parece que ha jugado bastante bien, diría yo el único detalle es que el alfil se va a quedar sin juego por el flanco de rey, el alfil de casillas negras, ya que fíjense que está un poco triste por allí en la casilla H4, pero por lo menos tienen la iniciativa por el flanco de dama. B por C5 de Pepe. Tal vez esta jugada es un poco apresurada. Había que intentar mantener allí la presión o la tensión sobre este flanco y jugar, por ejemplo, un plan con caballo F1, buscando mejorar las casillas para el caballo vía E3. Si dama C8, por ejemplo, caballo E3 y creo que las blancas han mejorado un poco la posición. Sin embargo, aún después de B por C5 no parece que las blancas estén mal. Caballo por C5. El detalle es que este caballo negro se coloca en una gran casilla. Caballo B3.
y caballo A4. Fíjense que Pepe realmente parece que quiere simplificar mucho la posición con ese caballo B3. Las negras empiezan a tomar algunas medidas por el flanco de dama y el blanco cada vez va perdiendo más su ataque. Caballo por A4, alfil por A4, alfil D3. Este alfil parece ser bastante triste, por lo que Pepe lo quiere llevar a la casilla C2. Torre C8, dama E2 y caballo D8. Fíjense que las negras tienen un plan muy claro. Van a llevar su caballo a la casilla B7 para luego saltar nuevamente a C5, una casilla muy jugosa para un caballo. Caballo C1 de Pepe Cuenca. Tal vez un poco mejor era la jugada F3. Caballo B7, caballo A2 y caballo C5. Finalmente las negras han logrado poner su caballo en la casilla C5 y con ello se aseguran por lo menos una ligera ventaja debido a la mejor colocación de sus piezas. Fíjense que aunque el alfil de casillas negras, el de G7, es malo, puede activarse rápidamente por H6 en cualquier momento. Caballo C3 y caballo por D3. Realmente esta es una jugada bastante extraña por parte del gran maestro ucraniano. Fíjense ese hermoso caballo de C5 para cambiarlo por ese triste alfil de D3. Realmente habría que pensarlo porque el caballo de C5 parece fantástico. Tal vez las negras imaginaron que iban a lanzar un ataque muy fuerte sobre el peón de C4 que va a quedar débil. Pero con una defensa correcta quizá las blancas podrían haberse defendido. Caballo por D3, dama por D3 y torre C7. Por supuesto el plan de las negras está claro. Van a lanzar toda la artillería pesada sobre el peoncito de C4. Caballo por A4. Otra vez una decisión extraña de Pepe, ya que luego de dama por A4, simplemente las negras están entrando muy rápido y parece que se van a doblar y a lograr ventaja. Torre B4, dama 6, mirando nuevamente el peón de C4. Dama B3 y alfil H6, lo que les estaba comentando desde hace unos movimientos atrás. Este alfil finalmente se logra activar por esta gran diagonal y ahora podemos observar que es muchísimo mejor el alfil de las negras que el alfil de las blancas. Aunque en teoría el alfil de las blancas es su alfil bueno porque está corriendo por las casillas distintas al color de sus peones más avanzados. Torre E2 y F5. Finalmente las negras comienzan a lanzar la ofensiva por el flanco de rey. F3, alfil C1, fíjense que se amenaza el peón de A3, A4, F por E4, torre por E4, torre F4, torre por F4 y E por F4. De repente las negras se aseguran una muy buena posición y en cualquier momento van a colocar su poderoso alfil en E3. H3. Esta jugada realmente no parece prometedora. Digamos que aún no hay amenazas en la octava fila. Tal vez Pepe habría podido intentar la jugada alfil E1, intentando mejorar ese alfil vía C3, por ejemplo. O cambiarlo en cualquier momento con dama C2 y alfil D2. Pero la jugada H3 realmente parece una pérdida de tiempo. Fíjense que si en esta variante juegan alfil E3, vendría rey F1. Y aunque las negras jueguen dama C8, están mejor, las blancas todavía pueden aguantar. En vez de eso, luego de la jugada H3 de Pepe, el gran maestro ucraniano juega alfil D2, se amenaza la torre en B4. Torre B5, dama C8, fíjense que ahora la pérdida del peón es inevitable. Y dama A3, este error es decisivo por parte del gran maestro español. Por supuesto las blancas aquí antes de dama 3 ya están bastante mal, pero había que impedir a toda costa la entrada de esa dama y esa torre, sobre todo de la torre apoyada por la dama. La jugada tal vez era C5, sacrificando este peón, intentando retrasar lo inevitable, pero realmente las blancas están muy mal. En vez de eso jugó dama 3, confiando en que las blancas pueden recuperar material gracias a la debilidad en D6, pero ya las amenazas negras son decisivas. Torre por C4, dama por D6, torre C1 jaque, rey H2
Y ahora el gran maestro de Ucrania lanza el golpe final que acaba con las aspiraciones del gran maestro Pepe Cuenca. Y es que le juega alfil E3 y las amenazas son demasiado mortales. Fíjense que simplemente se amenaza la jugada alfil G1 jaque y el rey no tiene a dónde correr, básicamente por ese poderoso peón de F4. Como lo llama el mismo Pepe, el poderoso peón Facundo resolviendo todos los problemas de las negras, con unas amenazas muy serias al rey blanco. Fíjense que la dama no puede mantenerse en casilla negra o el alfil luego del jaque en G1 va a dar un jaque a la descubierta demoledor. Y si por ejemplo las blancas intentan cambiar la dama con la jugada dama E6 jaque, las negras simplemente van a jugar dama por E6 y después de D por E6, alfil G1, rey H1, alfil F2, rey H2 y alfil por H4 y las negras se quedan con una pieza de ventaja, lo cual por supuesto es completamente decisivo a este nivel. Así que bien amigos, en este momento Pepe recibe uno de sus famosos ratatatata al final de la partida y sobre todo la partida es más dolorosa porque la decide en gran parte el famoso peón Facundo, en este caso de las negras, un peón al que el gran Pepe de Cuenca le tiene muchísima fe. Bien amigos, esperemos que se recupere Pepe en este buen torneo. Por los momentos, si les gustó el video, les invito a que le den un buen like, que compartan con todos sus amigos entusiastas del ajedrez y que se suscriban al canal y activen la campanita. Recuerden que esto es totalmente gratis y a mí me ayudarían muchísimo para seguir creciendo en el canal. Por los momentos les dejo dos videos acá al final. Espero que les guste y un abrazo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video de obras maestras del ajedrez.